Soy directora de un estudio contable. Tenemos un equipo de trabajo de gente, estamos entre 16 personas. Y bueno, abarcando un poco en todo lo que sea la parte de rubros, comercial, industrial, prestación de servicios. Y estoy en el rubro hace 17 años, ejerciendo la profesión. Ok, ¿acá en Asunción o en dónde? En Asunción, En así Asunción. mismo. Bueno, gracias por venir, por su tiempo también. El licenciado Osmar Zarza también nos acompaña, él es director de Grandes Contribuyentes de la Dirección de Ingresos Tributarios. ¿Cómo le va, director? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Gracias. Funcionario de carrera ya, ¿verdad? De carrera, yo formo parte del mobiliario ya de la Dirección Nacional de Ingresos. ¿Hace cuántos años, director? Estoy como hace 29 años más o menos. Y ha pasado, visto por varios cargos, ¿verdad? Varios... Sí, estuve desde bastante joven por ahí. Y sí me desenvolví en varias instancias dentro de la institución. Sí, hay que hacer una diferencia de los grandes contribuyentes. ¿En qué se diferencian? ¿Quiénes lo son? ¿Quiénes son pequeños contribuyentes? Podemos partir un poco de ahí, por favor. Sí, claro. A ver, empecemos por los números. Somos 740 grandes contribuyentes. Estos 740 grandes contribuyentes aportan aproximadamente el 70-75% de la recaudación. ¿Sí? Y básicamente son los mayores aportantes los grandes contribuyentes. O sea, de esa manera los distinguimos. De hecho que hoy la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios también tenemos una unidad de medianos contribuyentes y de pequeños contribuyentes. Cuando hablamos de grandes contribuyentes, ¿son empresas en su gran mayoría? La mayoría de empresas, sociedades anónimas en general, ¿verdad? Sí. ¿Y de medianos contribuyentes cuando hablamos, cuántos más o menos son? No tengo la cifra, pero estarían rondando los 1.500, 2.000 contribuyentes más o menos. Y cuando hablamos de medianos, ¿quiénes serían? ¿Son microempresas? Son empresas y personas físicas. Ahí ya empiezan a aparecer las personas. Empiezan las personas físicas, correcto. Ok. ¿Y eso forma parte de un porcentaje importante de esta torta que nos decía usted? El 70 al 75% son grandes. Sí, claro. Y el resto de la porción está entre los pequeños y medianos contribuyentes. Naturalmente los medianos aportan más que los pequeños, ¿verdad? O sea, por eso, esa es la idea. Claro. La idea de la división de esa estructura en mediano, en pequeño y grande contribuyente es la atención que se le brinda a los contribuyentes. ¿Sí? Y esa atención en el amplio sentido, ¿verdad? Tenemos oficiales de cuentas que se encargan de los grandes contribuyentes y también de los medianos contribuyentes. Así también controles específicos para estos contribuyentes. Claro. En eso radica básicamente. En total, ¿cuántos contribuyentes están en la DENIT? Hoy registrados, que ustedes tienen así los datos. Acá. Sí, tenemos. Te voy a dar números precisos, ¿verdad? Sí. Hoy tenemos 1.276.000 contribuyentes. 1.256.000. 276.000. Ok. Este número, estaba viendo yo también, creció en el 2025. ¿Hubo un porcentaje importante? Sí, tuvimos de 92.000 contribuyentes en el 2024, fuimos a 1.276, un 8,6% de incremento. Ok. Bueno, acá estoy mirando nada más. En el 2024 se incorporaron 85.000 y poquitos más de contribuyentes. Correcto. Y en el 2025 ustedes cerraron ya con 92.000. 92.000, correcto. Mira. Es sumamente importante, ¿verdad? Sí. De hecho que la gestión que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios está haciendo hoy lo hace sin modificar tasas impositivas, o sea, sin incrementar impuestos, ¿verdad? Sí. Entonces, el gran, por decirlo de alguna manera, el negocio de la Administración Tributaria entonces es ampliar la base tributaria, o sea, tener mayor cantidad de contribuyentes, ¿verdad? Claro. Eso, trayendo un poquito a colación del tema que nos toca hoy, que es el tema de la factura, ¿verdad? En la medida que tengamos mayores contribuyentes, o sea, mayor cantidad de contribuyentes, y los contribuyentes existentes y los nuevos contribuyentes vayan solicitando comprobantes y emitiendo comprobantes, vamos a conseguir que naturalmente se incremente la recaudación sin la necesidad de incrementar tasas impositivas. Cuando uno pasa, o se da comúnmente, o se dio en estos últimos tiempos el paso de pequeños contribuyentes que pasan a ser medianos, o medianos que en un gran flujo pasan a ser grandes contribuyentes, ¿o no hay tanto esa migración? No, la migración es constante. Sí. Un año puede haber una empresa grande contribuyente, al año siguiente vas a ser mediano o pequeño de acuerdo a cómo va
contribuyendo, ¿verdad? De ¿Y acuerdo a su participación. ¿Y en los últimos años la tendencia es que vayan migrando más para arriba o eso es...? No, lo que pasa es que la cantidad de contribuyentes es estática, 750 contribuyentes y nada más. Ah, No es que vamos incrementando. no va aumentando. No, vamos en todo caso ajustando la cifra. Claro. Pasamos mediano a pequeño de acuerdo a cómo va contribuyendo. Claro. ¿Y cuánto es el número que tiene que manejar o cuánto más o menos es el flujo, no sé si mensual o anual que uno maneja para ser considerado grande o pequeño, director? A ver, no. Lo que pasa es que para ser grande contribuyendo es una combinación de cosas, ¿verdad? No solamente cuánto aporta el fisco, Sí. también la envergadura de sus activos, ¿verdad? O sea, es una combinación de cosas, no es que no podemos decir Este aporta en el tanto. mes 10.000, por eso pasa a ser grande, ¿verdad? Claro. No funciona así. Claro. Ahora, entiendo la pregunta porque normalmente tendemos a relacionarlo con el impuesto a la renta personal. Sí. En cuya situación es diferente, nosotros decimos 80 millones al año debe ser contribuyente el impuesto a la renta personal, ¿sí? Y a partir de ahí con las obligaciones de exigir los comprobantes, hacer los registros. Entonces ahí sí podemos decir, bueno, 80 millones dividido 12 me da 6 millones y 6 millones 500, entonces por ahí me convierto en contribuyente de renta Sí, personal, ¿verdad? sí. Entonces por ahí sí entiendo la pregunta. Ahora, para los contribuyentes de rentas comerciales, hoy con los 7880 tenemos diferentes regímenes de impuestos, ¿verdad? De res simple, el simple y el gran, o sea, el del régimen general. Y ahí también sí podemos decir, si es que el contribuyente no supera los 1.000 millones de guaraníes de ingresos, puede liquidar por el régimen simple. Sí. Si no llega a los, si supera los 80 millones, pero no los 500, entonces por el res simple, ¿sí? O sea, por el simple y por el res simple, aquellos que no tienen ingresos superiores a 80 millones. Sí. Entonces por ahí sí podemos hacer la categoría, ¿verdad? Por cómo los contribuyentes van ingresando y liquidando sus impuestos. Claro. Con todo este aumento que nos dan, esto sin duda alguna ayuda también a lo que tiene que ver con la formalidad, con la formalización del país. La emisión de facturas es una práctica a la cual ya nos estamos acostumbrando más, director. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Allá por el 94, 93, cuando yo empezaba mi carrera, eso era estábamos mucho más acostumbrados a escuchar en los comercios, ¿querés factura o no querés factura? Sí. Desde el 2004 en adelante, más o menos, en el cual se hizo una campaña intensa de concienciación, ¿verdad? Que hoy seguimos, hoy estamos en paso agigantado en eso. Entonces estamos mucho más acostumbrados. Es más, yo creo que si hablamos de generación, la generación siguiente a la mía, o sea, una persona que hoy tiene seguramente 40 años, está muy acostumbrada a pedir comprobantes, ¿verdad? Los niños están acostumbrados a pedir comprobantes, ¿verdad? Yo cuando era niño, por eso, yo cuando era niño no sabía ni que existía eso, ¿verdad? Sí. Recuerdo que se hacía la liquidación de lo que comprábamos en la despensa en el cartoncito de la caja de cigarrillos, ¿verdad? Sí. Hoy eso no existe, ¿verdad? Hoy la criatura compra algo y pide comprobante. Es algo natural, ¿verdad? Claro. Y mira que la ENIT hoy está trabajando en el sistema de facturación electrónica y eso va a ayudar aún más. ¿Sí? Va a colaborar mucho más en la formalización. Entonces decimos, bueno, pero ¿por qué es lo que queremos que la economía se formalice? ¿Por qué es lo que la gente de la ENIT nos insiste con este tema? ¿Verdad? Y en realidad cuando se habla de esta cuestión de lo que nos permite a todos es la previsibilidad en el futuro de lo que va a ocurrir, ¿verdad? ¿Por qué, director? Y porque tenemos cifras ciertas. Nosotros queremos, o sea, el Estado quiere hacer mejora en un determinado sector, necesita saber quiénes son esos y cuántas personas están, ¿verdad? Claro. Entonces, este mecanismo, o sea, el asunto de los comprobantes, ayuda a eso. Entonces, muchas veces decimos, no, las personas que se dedican al comercio, no, ellos no quieren. En realidad también a ellos les ayuda, o sea, a todos, ¿sí? Pero se tiene todavía ese pensamiento, y también acá la quiero incluir ya la licenciada Nilda Correa, de que cuanto más yo voy presentando factura, voy pidiendo factura, más voy a tener que pagar de impuestos. Entonces uno tiene todavía ese pensamiento, porque me parece que es completamente erróneo, ¿verdad? Pero uno va pensando todavía desde un aspecto negativo el hecho de la formalización, ¿no?
¿O eso va cambiando ya, creo? Yo hoy creo que hoy ha cambiado bastante, es mi percepción, ¿verdad? Como te digo, las personas están muy acostumbradas hoy, es difícil escuchar ya que no quieren emitir factura. Que no quieren emitir. Naturalmente. Pero en el interior hay más. Naturalmente hay, claro. O sea, si vengo y te digo, ¿sabes que no existe eso? Voy a mentir. Hay, lo que la ENIC hace permanentemente es reducir esa brecha. En eso es lo que se trabaja permanentemente. Claro. Siempre va a haber, siempre va a haber. Sí. Tenemos que ser sinceros en eso. Ahora, el trabajo consiste justamente en la concienciación. Porque yo quiero un comprobante y digo, ¿para qué me sirve el comprobante? Y sirve, primero, si yo soy consumidor, me permite tener una posibilidad de ir a reclamar algo. ¿Sí? Me permite demostrar que el bien o el servicio que yo adquirí es mío. ¿Sí? Para la empresa o las personas que emiten el comprobante, de hecho, le permiten también hacer una proyección más acertada de sus ingresos y de sus egresos. O sea, ¿qué quiere decir? Eso es su ganancia. Claro. Licenciada Nilda Correa, aumentó el flujo de trabajo, me imagino, también con la cantidad de contribuyentes que se van sumando también al fisco, ¿no? Sí, aumentó, y también la iniciativa misma del contribuyente de querer formalizarse, ¿verdad? Yo creo que hoy por hoy también un poco todo lo que es el circuito de lo que es nuestra economía, de la mayor cantidad de gente que es contribuyente, como bien decís, cuando uno ya es contribuyente de IRP, o uno cuando se convierte en contribuyente, ya sabe que tiene que hacer el ejercicio del hábito de pedir facturas. Sí. Entonces, normalmente nosotros en el estudio contable solemos escuchar, por ejemplo, qué sé yo, cuando le sale pagar algo a un impuesto, pero le pagué a fulano tal cosa, pero ¿tiene factura? No, no tiene. Entonces, es un poquitito también ahí educarle, ¿verdad? Como suelo yo hablar con mis clientes, de empezar también a formalizarle a ese proveedor con el que estoy trabajando, explicándole de que tiene que formalizarse, o que muchas veces si no se formaliza o no puede entregarme a mí la factura por el bien o el servicio que estoy adquiriendo, que voy a tener que buscar otra persona para trabajar, para que a mí me pueda documentar el gasto. Empezar a rechazar ese tipo de... Entonces, ¿qué pasa? Eso también viene atrás, ¿verdad? Mucha gente que llega al estudio contable y nos dice, yo quiero formalizarme, ¿cómo es la cuestión? Y ahí nos sentamos y hablamos y les explicamos, ¿verdad? Dependiendo de la actividad que ellos hacen, qué tipo de impuestos tienen que tributar, bajo qué régimen, qué pueden deducir, qué no pueden deducir. Pero hoy por hoy hay mucha iniciativa, como digo, de ellos de querer formalizarse. Los que no, también vemos la resistencia, ¿verdad? También vemos esa resistencia de gente que no quiere, muchos por desconocimiento, muchos por miedo, otros simplemente porque están enojados con el Estado, ¿verdad? Claro. Entonces, es lo que constantemente escuchamos, pero terminan accediendo porque también todo el circuito de la economía nos está ayudando a bancarizarnos. Y también eso ayuda, porque si yo quiero tener una cuenta bancaria, una caja de ahorro, entonces normalmente el banco me dice, ¿de dónde son tus ingresos? ¿Verdad? Claro. Entonces ahí un poquitito, eso también es un estímulo y un incentivo para la gente que viene y se acerca y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? Y empezamos a acompañarle justamente para que se formalice, tratando también de bajar a su realidad, de cómo o de qué está haciendo y de cuál es el camino para que esta persona pueda formalizarse y tributar. Pero falta todavía educación tributaria, podríamos decir entonces, licenciada. Muy poco, ¿verdad? Como te digo, hay gente que se resiste. Hay gente, ¿verdad? Pero hay gente que ingresa al sistema sin saber exactamente qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que presentar, por qué tiene que presentar. Hay gente que, por ejemplo, viene y nos dice, bueno, le dicen, yo quiero que me ayudes a formalizar, pero yo no entiendo nada. Entonces yo le digo, bueno, yo necesito que entiendas, porque si vos entendés, nos vas a ayudar. ¿Y cómo nos vas a ayudar? A hacer que sea un poco más efectivo y eficiente tu gestión de gastos. Porque si yo no entiendo en qué categoría de impuestos estoy, o qué actividad hago, qué gastos me pueden deducir, o qué gastos me pueden ayudar a deducir impuestos, entonces es difícil así, ¿verdad? Pero como le digo, con un acompañamiento, con estar comunicados con ellos, y también ellos también tienen esa consulta, esa curiosidad de preguntarte cosas. Entonces, hoy por hoy, a mí me pasó pasar por la reforma, la 2421, la 6380, entonces lo que evolucionó esto es impresionante, ¿verdad? O sea, yo rescato muchísimo eso, como dijo hace rato el licenciado, ¿verdad? Es algo que a lo que era antes y lo que es hoy, las facilidades que tenemos en tecnología, en recursos,
se puede, pero sí falta un poquitito todavía reforzar. Claro. Algunas personas, como digo, que se resisten. Y desde la DENIT no son muy técnicos a veces hasta las capacitaciones, los recursos, las herramientas que tienen en la DENIT. ¿No haría falta hacer ese ajuste, director, para enseñar desde el ABC del contribuyente, desde lo más mínimo y lo más básico para que uno aprenda? Sí, de hecho, mira, trae algunos números. Sí. Nosotros desarrollamos charlas en las escuelas y en los colegios. Este año hicimos, el año pasado, 12.661 alumnos y 528 docentes. Sí. Donde la transmisión se hace de manera coloquial, en términos que es entendible para todos. Claro. ¿Sí? Naturalmente, tenemos el sistema de Cancente, tenemos el YouTube, tenemos la página de la DENIT, donde hay webinars. Sí. Dentro de unos días va un webinar sobre todo justamente de factura electrónica. Y ahí los términos son bastante coloquiales, ¿verdad? No son muy técnicos. Al contrario, la unidad de call center es una unidad que se dedica justamente a responder las consultas básicas, las primarias, ¿verdad? Donde nos vamos a discutir cuestiones muy técnicas, ¿verdad? Ahora, sí tenemos las consultas que son las vinculantes, donde sí se plantean cuestiones bastante más técnicas. Sí. Y donde de hecho se exige que interpretó el contribuyente sobre el tema, ¿verdad? Como una pequeña prueba. Claro. Ok, para tener esa ida y vuelta. Pero sí trabajamos permanentemente en la concienciación. Escuché que le preguntaste pues, si falta la conciencia tributaria, es algo que no va a terminar, ¿verdad? Es como decir, le falta educación al Paraguay, y sí le falta, ¿verdad? Y le va a faltar siempre. Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Entonces lo mismo ocurre con el tema de impuestos, ¿verdad? Nosotros tenemos una unidad específica de educación tributaria. Pero es cierto también lo que decía acá la licenciada, hay mucha gente enojada con el Estado, quizás no ni siquiera con la DENIT, ¿verdad? Pero a nivel político dice, yo no quiero pagar impuestos porque veo a dónde van y a dónde no van mis impuestos, ¿verdad? Entonces es un poco también de ese lado, a nivel Estado, no digo DENIT, pero a nivel Estado también es que eso nos tiene que llamar la atención, ¿no? Claro, naturalmente dónde van destinados los ingresos tributarios siempre es una cuestión que hay que analizarla, ¿verdad? Sí. Desde mi posición, nosotros lo que somos es recaudadores de impuestos, ¿verdad? Muy, a lo mejor académicamente puedo responder esa cuestión. Claro, pero... totalmente. Cambiando de tema y yendo un poco a ese ABC, ¿verdad? Por un lado, en el caso de la DENIT, director, ¿cómo, si yo estoy viendo el programa y yo quiero formalizarme, ¿cómo hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y por otro lado, si no tengo factura y quiero una factura, pero no quiero una factura física, ¿en qué casos yo puedo tener una factura virtual y cuál es la diferencia? Porque creo que se confunde bastante la virtual con la electrónica. ¿Podés hacernos, por favor, esa mini clase acá en el programa? Sí, con mil gusto. A ver, primero la persona que el ejemplo de la persona que se quiere formalizar. Entra en la página de la DENIT, dnit.gov.pi. Hay una pestaña donde dice inscripciones. Sí. Que tiene que tener a mano su cédula y una boleta de servicios públicos. Ahí hace la preinscripción. Dentro de esa preinscripción, ¿qué es lo que va a registrar básicamente? Su nombre, desde cuándo empieza su actividad, a qué se va a dedicar, ¿sí? La dirección. Y eso remite por correo a la DENIT, o sea, en la página de la DENIT. ¿La DENIT me puede multar si yo estaba realizando algún tipo de servicio sin ser formal todavía, al momento de inscribirme? Claro. ¿Me puede multar? Sí, te multa. No puede. ¿Qué casos lo hace, director? ¿Cuánto es la multa? Porque por eso también de por ahí puede ser un motivo para que alguien no lo haga. Dice, bueno, ¿me puede multar si yo me empiezo a inscribir a partir de ahora? No. Nosotros multamos si no cumple. Una vez que se inscribió. Claro. Por eso. Lógico. Pero si yo ya estaba desempeñando una actividad y no estaba formalizado. Y bueno, lo que pasa es que, a ver, pensemos en el sistema tributario. En el sistema tributario nosotros pensamos y decimos, bueno, que queremos entender que es un sistema y es un conjunto de leyes, órdenes, ordenanzas,
decretos, reglamentaciones, instituciones que buscan un fin común, trabajan todos juntos para un fin común, en este caso para la recaudación de impuestos. Entonces, las personas, ¿por qué querrían formalizarse? Porque probablemente si yo soy contribuyente del impuesto a la renta personal o también tengo una empresa, le voy a pedir un comprobante. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál es la función del comprobante? Y la primera función del comprobante es de contralor. Porque básicamente nosotros decimos, hay una riña de interés, ¿verdad? Se confrontan los intereses, porque si vos me prestás el servicio a mí y no me facturás, claro, yo voy a pagar el impuesto que vos tenías que pagar. Sí, es lo que dijo la licenciada. Entonces, quien te va a exigir a que te formalice va a ser el que consume tu bien o servicio. Claro. ¿Sí? Entonces, le vamos a multar en caso que no se inscriba. ¿Qué pasa si él estaba haciendo y bueno, tiene que actualizarse y hay una multa mínima de 50.000 por año? Ah, ok. Que nada. Nada. Ahora, ¿qué pasa si la administración detecta que está realizando eso y no lo hizo él de mutuo propio? Entonces ahí se va a empezar a cuantificar los impuestos que tuvo que haber ingresado. Tuvo que haber pagado. ¿Sí? Sobre eso, una multa por defraudación que va del 1 a 3 veces el impuesto. O sea, yo tenía que pagar 100, voy a terminar pagando 100 más 300 de multa, más una mora del 14%, más intereses 1.5 mensual, ¿verdad? O sea, una suma importante va a salir. De haber tenido que pagar 100, voy a terminar pagando probablemente 500. Claro. A ver, licenciado, para hacer esto un poquito más dinámico también, lo que le decía acá al director, hay mucha gente que se confunde, que llega al estudio contable y te dice, ¿pero qué es lo que es esto de factura electrónica? ¿Qué es lo de virtual? Sí, así mismo. Bueno, te preguntan, ¿qué me conviene más? ¿El preimpreso, la virtual, el electrónico? No, el preimpreso es el que conocemos, que es el talonario que mandamos a hacer en la imprenta. El virtual es una opción que nos da hoy la DENIT para que nosotros podamos ser los prestadores de servicios. Sí. Solamente los prestadores de servicios podemos acceder a la factura virtual. Y eso lo podemos hacer a través de un trámite desde la página del Marangatú. La factura electrónica es la que está en pleno auge de implementación ahora, ¿verdad? Y no estamos a largo plazo de que seamos todos electrónicos. Sí. Incluso los que emiten los prestadores de servicios. Completísimos. Vamos a hacer todos electrónicos en algún momento. Entonces, hoy por hoy, esa también es una reacción positiva que yo veo en mis clientes que ya tienen la intención y de ser, quiero tener factura electrónica. Ya ni siquiera te preguntan el preimpreso, si bien hay algunos que preguntan, mi sugerencia también siempre es ya la parte electrónica, porque ya no estamos a muy lejos de entrar y de ser todos obligatorios a la electrónica. Y la electrónica también tiene muchísima facilidad en cuanto al manejo de la documentación y en cuanto a la recepción también, porque si yo me voy a un local y compro un bien o un servicio y me factura electrónicamente, esa factura yo ya lo recibo en mi correo electrónico y también se aloja en la página de la DENIT, que yo puedo acceder en cualquier momento. ¿Con el código? Con el código, el código que está, el número larguito que está abajo, que le llamamos nosotros el CDC. Entonces, la factura virtual también es práctica, ¿verdad? Porque el prestador de servicio puede desde el celular entrar y emitir su factura. Lo mismo se puede hacer con la factura electrónica. Entonces, hoy por hoy esa herramienta es accesible, es fácil y es mucho más práctico para los contribuyentes. Las personas que tienen preimpresa o autoimpresas son menos, ya son menos, al menos los que yo manejo en el estudio contable, y van dando ese paso también de evolucionar con esa herramienta. Ok, pero lo más conveniente, dice usted, es ya directamente pasar a ser electrónico. Así mismo. Por más de que sea yo un pequeño contribuyente, un prestador de servicios con igual, se puede, porque es más, hoy por hoy, cuando nosotros hacemos la inscripción de un RUC, automáticamente el contribuyente nuevo ya es facturador electrónico. ¿A partir de cuándo eso, director? Desde este año. Desde este año. En realidad, la factura electrónica empezó hace 3 años más o menos. Sí. Hacer algunas acotaciones no sobre el punto, ¿verdad? El primero es como sobre lo que dijiste al final, por más que yo sea uno chiquito, si nosotros tenemos un sistema que le llamamos Equatiai, y ese es gratuito, ¿sí? Para el facturador que tiene un solo punto de expedición. Es un trámite breve, debe llevar su cédula de identidad, ¿sí? Pero se hace presencial. Porque tiene que haber una firma. Sí. Hasta ahora estamos presencial, en un futuro, en el mediano plazo probablemente ya va a ser toda distancia. Okay. De hecho que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tiene planeado que todo el mundo sea electrónico para el año 2029.
Es que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Claro. Y yo consulto una cuestión porque hace no mucho tiempo, si no recuerdo mal, hasta el año pasado, había quejas de contadores porque el sistema en sí estaba siendo bastante lento. Me decían algunos contadores, había problemas de facturas de hace 2 o 3 meses que todavía no aparecían en el sistema. Así mismo, de hecho que seguimos teniendo eventualmente esas particularidades, ¿verdad? Nosotros en el estudio contable, en una oportunidad, por ejemplo, detectamos una factura de una empresa X por una compra de 13 millones, por así decirlo, pero en la factura estaba a nombre de otra persona. No estaba a nombre del contribuyente que estaba en cuestión ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezó todo este tema de la implementación de la factura electrónica, al menos desde nuestro estudio contable, nosotros tratamos de que nuestros clientes colaboren con nosotros en el sentido de que, por más de que la factura le llegue al correo, o si ellos quieren imprimir, o muchas veces hay comercios que te dan el impreso, pero es electrónico, igual que nos acerquen, porque es una forma para nosotros de cruzar con lo que está alojado en el sistema. Pero hay errores incluso de contenido. Hay. Y no hace mucho tuvimos otro caso de una inmobiliaria que figuraba el RUC de nuestro cliente, pero el nombre era otra persona. En ese caso lo que nosotros hacemos es nos contactamos con la administración de esa empresa y tratamos de subsanar el error, ¿verdad? Previo al pago del impuesto de No, antes, porque nosotros eso nos percatamos cuando estamos cargando la documentación de los clientes, ¿verdad? Entonces, esas son algunas que otras particularidades que por experiencia surgieron en el estudio contable y nos dimos cuenta, ¿verdad? Hoy por hoy, cuando ya son más los contribuyentes que tienen la factura electrónica, se pierde un poquitito tratar de controlar ese me trajo, está acá, está. Entonces muchas veces lo que nosotros hacemos es por compras que son muy grandes, ¿verdad? Entonces validamos con el cliente si realmente corresponde esa compra, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta la deducibilidad del gasto de la compra que está haciendo. Claro. Errores suelen haber, particularmente como te digo, nosotros en el estudio detectamos 2 o 3 de esa índole. ¿Y se subsanan rápido? Y bueno, normalmente en este caso, por ejemplo, la administradora con la que yo hablé de la otra empresa me dijo que sí, que iba a ver, que iba a ver su porque base se de tiene datos. que anular esa factura. Claro, o sea, ellos tienen que ver la forma, porque ahí hay otro tema. Para anular las facturas electrónicas también hay una condición. No es algo que podemos nomás anular, ¿verdad? O sea, tiene que tomar su tratamiento, tiene un periodo de anulación, yo creo que es 48 horas, si no estoy equivocada. O muchas veces cuando pasa el periodo que nos dan para anular, se tiene que hacerlo con nota de crédito, ¿verdad? Entonces hay ahí una condición que, si bien es un poco burocrática, por así decirlo, porque hay que hacer el paso, no termina o no le resta agilidad y practicidad a su uso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo, en base a la experiencia, puedo aportar un poquito con esos errores, errores que hay, ¿verdad? ¿Y caídas del sistema se siguen dando? Caídas del sistema se siguen dando, pero ya no tanto como antes, porque antes sí era una locura, ¿verdad? Hoy por hoy, si bien hay días que está el sistema lento, ¿verdad? Ya no es algo como hace, qué sé yo, 1 o 2 años atrás, en donde era generalizado, en donde era... Y era constante también. Era constante, era con cada vencimiento. Y hoy por hoy eso también fue mejorando. ¿Suele haber? Sí suele haber, ¿verdad? Pero en la intensidad ya es menos. Ok. Director, queremos hacer una pausita, ¿le parece? Sí. Vamos a hacer una pausa breve y a la vuelta venimos nuevamente para hablar de formalización, de emisión de facturas, también un poco haciendo esa educación tributaria que por ahí hace falta. Pausa, ya venimos. 19:42, seguimos hablando de formalización, de emisión de factura legal, de aumentos también de contribuyentes ante la Dirección de Ingresos Tributarios con nuestros invitados de esta tarde-noche, con el licenciado Osmar Zarza, que es director de grandes contribuyentes de la DENIT, pero que le estamos sacando el jugo no solamente en esa área, ya teniendo en cuenta su conocimiento y sus años en la institución, y a la licenciada Nilda Correa también, que es parte de todo un estudio contable sumamente importante acá en la ciudad de Asunción. Consultan, y voy primero con lo básico, licenciada, que nos consultaban también incluso. ¿Cuánto me pueden llegar a cobrar dentro de un estudio contable por presentar, por ejemplo, mis liquidaciones de IVA? Bueno, ahí hay un poquitito también siempre una gran discusión entre colegas, ¿verdad? Porque hay personas que cobran muy poco, hay personas que cobran muy caro, pero yo creo que
un poquitito el promedio de lo que veo en el mercado y de lo que se cobra. Por ejemplo, por una presentación de IVA va entre 165.000 guaraníes y 220.000 guaraníes. El promedio, ¿verdad? Para una presentación de IVA. Y eso puede variar de acuerdo a la cantidad de ingresos que yo tenga. Yo creo que más bien lo que nosotros evaluamos y miramos es la responsabilidad que nosotros tenemos, tanto porque nosotros finalmente somos un nexo entre la DENIT y el contribuyente. Nosotros tenemos una responsabilidad de que los ingresos estén bien realizados. Entonces yo creo que más bien radica en nuestra responsabilidad, en el compromiso y muchas veces también en el volumen de documentación que tiene el contribuyente. O sea, todos esos factores hacen que se pueda estimar un precio, ¿verdad? De mercado, como te digo, que es lo que normalmente se ve. Y después están los otros tipos de contribuyentes que ya son medianos, grandes, que obviamente eso ya se analiza y se valía desde otra área, ¿verdad? ¿Y si es un contribuyente que ya tiene que presentar IRP, por ejemplo? Y si es un contribuyente de IRP, y bueno, nosotros... Ponele, hay contribuyentes que son solamente contribuyentes de IRP. Sí. Hay contribuyentes que son contribuyentes de IVA más IRP. Y hay otros que son más complejos, que son IVA más IRP más IRE simple. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ver y analizar cuál de las situaciones es la que está ubicada el cliente, y a partir de ahí nosotros le decimos, bueno, te vamos a cobrar tanto, ¿verdad? Sí. Pero también lo que normalmente en el mercado, lo que uno consultando, viendo, porque esto es algo que se discute muchísimo en la profesión, ¿verdad? Sí. Qué sé yo, hay consultoras que cobran, por ejemplo, 500.000 guaraníes, hay otros que cobran 400, hay otros que cobran 300, hay otros que cobran 1.000.000. Porque como le digo, depende mucho del contribuyente, porque un contribuyente de IRP puede tener muchísimo comprobante, como puede tener poquísimo comprobante. Pero yo creo que cada uno un poco le da el valor a su trabajo, dándole en el sentido de lo que yo soy responsable, lo que yo me comprometo, y ese es el valor que yo le doy al trabajo que yo estoy haciendo para el contribuyente, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que más o menos te puedo responder con relación a esa consulta. Sí. Director, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué se puede deducir y qué no? Y ahí, por ahí podemos hacer una mezcla, claro, de ambos profesionales. ¿Qué se puede deducir cuando yo soy contribuyente de IVA, de IRP? Correcto. Empecemos por el tema que nos trae la factura. Sí. La primera condición para la deducibilidad es que la factura esté correctamente confeccionada. Hay muchos errores todavía. Y suele haber errores, no mucho, pero hay. Ese error, por ejemplo, con la factura electrónica se va a subsanar, ¿verdad? Claro. Una de las cuestiones que se subsana, ¿verdad? Después, en general, si pensamos en deducciones, tenemos que decir si esa erogación que yo realicé es necesario para mantener y obtener la fuente productora. Para la actividad que yo desempeño. Que es, claro. Si es que fue una erogación real, ¿sí? Erogación real, ¿por qué? Porque a veces se fabrica eso, ¿verdad? Y no es tan cierto lo que se ve. Sí. Por otro lado, si está debidamente documentado esa operación, o sea, si el documento que sustancia esa operación es la correcta, ¿sí? En general, esos 3 puntos, ¿verdad? Hay algunas otras cuestiones ahí que tenemos que ver, pero básicamente eso, ¿verdad? Pero para pagar, por ejemplo, mi IVA, yo no puedo presentar, o no me va a servir presentar un ticket del súper. Claro, ahí lo que hay que analizar para un prestador de servicios. De servicios. ¿Verdad? Porque IVAs somos contribuyentes. Claro, todos. Todos, ¿verdad? Para un prestador de servicios, lo que yo puedo deducir es, por ejemplo, la contratación de servicios del contador, del abogado. Puedo deducir los gastos de salud que están relacionados, ¿verdad? O que también está mencionado también en la norma. Y ahí un poquitito lo que yo suelo hablar con mi cliente y le digo es, bueno, si vos te vas a la farmacia y vas a comprar ibuprofeno, vas a comprar medicamentos por una enfermedad que estás teniendo, pero también compras crema dental, compras jabón de tocador, tenés que pasar en 2 partes. Porque de esa forma vamos a hacer más eficiente la deducción. Es muchas veces una argelería, ¿verdad? Porque muchas veces el cliente te dice, pero ¿y cómo voy a estar? Y bueno,
pero se mira mal en la hay, farmacia. hay cuestiones, y ahí es en donde vuelvo a decir que tiene que haber un acompañamiento para justamente llegar a eso, ¿verdad? Entonces, gastos de salud, puede ser también, por ejemplo, el gasto de internet del lugar donde yo estoy prestando el servicio. Si el lugar donde yo estoy prestando el servicio es mi casa, entonces la norma me permite deducir el 50%. Lo mismo del alquiler, ¿verdad? O si estoy alquilando una oficina, yo puedo deducir el alquiler de esa oficina. En 100%. El 100%, ¿verdad? Los gastos de servicio básico del lugar también en donde yo estoy prestando el servicio. O sea, todo eso tiene que coincidir con los datos que tiene la DENIT. Yo no puedo incluir una factura de un servicio básico de la casa de mi mamá. No puedo hacer eso, porque no hay una consistencia entre lo que yo le estoy diciendo a la DENIT, donde yo me establezco, donde yo estoy prestando mi servicio y de dónde estoy trayendo las facturas para deducir, ¿verdad? Y bueno, también habla la norma dice, vestimentas acorde a la profesión. Claro. Entonces, muchas veces también ahí le digo al cliente, bueno, vos sos un arquitecto, ingeniero, bueno, prendas. O sea, si yo recibo una factura en donde veo que se compró una sudadera, un short, para el IVA no es deducible. Para el IRP sí. Para el IRP sí, ¿verdad? Entonces son como le digo, cuestiones que vamos nosotros hablando con el contribuyente y de a poco ellos van entendiendo también esto, ¿verdad? Como para poder manejar qué pueden deducir y qué no. El gasto de súper puntual que mencionás, que también fue en su momento muchísimo debate, ¿verdad? En la pandemia principalmente. Exacto. Salió una norma, ¿verdad?, que menciona que los gastos no como gastos de supermercado. Claro, de consumo, creo que exacto. Ahí lo que la norma menciona es que los gastos de consumo, de consumición, van a poder, de alimentos, van a poder reducirse hasta un 30%. Sí. Entonces, si yo me voy al súper, la misma cosa, y compro alimentos, compro cosas para consumir, pero también estoy comprando el alimento para mi perro, también estoy comprando, qué sé yo, cosas o enseres personales, es lo mismo. Tratemos de pasar en dos partes como para que ese gasto que está relacionado a la alimentación al consumo, yo pueda deducir hasta un 30%. Y lo otro no, pero para IRP sí. Claro, totalmente. Bueno, tenemos que ir cerrando lastimosamente. Director, ¿algo más que quiera agregar? Sí, básicamente instar a las personas que sigan solicitando comprobantes, ¿verdad? Sí. Quería también darle algunos números con relación a las facturaciones. En el 2026 registramos un total de 2025. A enero del 2026. Ok. A enero. 2.012 millones de documentos tributarios electrónicos. ¿Verdad? Eso quiere decir que el volumen de operaciones que administra la administración tributaria es la más grande del país. Eso a un año, sí, en un periodo... Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Esto tiene un crecimiento geométrico, ¿verdad? Claro. O sea, por día se procesan 100.000 comprobantes, ¿verdad? Se van ingresando. También quería contarles que hoy tenemos vigente un decreto de regularización de deudas tributarias que va hasta el 31 de agosto del 2026. Me parece que es importante. Esto está orientado para aquellas personas que tienen certificado de deuda o que están muy atrasados y el beneficio va hasta el año 2023, o sea, deudas hasta el año 2023. Ok, para ir regularizando. Para ir regularizando. Hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto está vigente. Ok, bueno, a tener en cuenta entonces eso, nos quedamos cortos lastimosamente de tiempo, hay tanto todavía de qué hablar, que seguir mencionando, pero les agradecemos a ambos por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Muy amables. Tenemos que hacer una pausa más y ya vamos después cerrando el programa.